bienvenida a este firmware, a este webinar, el cual va a hablar de la comparación entre los diferentes tipos de firmwares que ZKTeco ofrece en sus dispositivos. Bien, el día de hoy vamos a tener este pequeño entrenamiento con relación a cómo funciona un firmware. Realmente es una introducción bastante sencilla. Quisiera explicarles cómo funciona el firmware a grandes rasgos, también mostrarles al final, casi al final del curso, qué tipo de dispositivos tenemos con nuevo firmware, con firmware anterior, cómo saber identificarlos. Quisiera mostrarles también la interfaz de usuario que tienen estos dispositivos con nuevo firmware, qué novedades tenemos dentro de estas mismas características de firmware, cómo hacer una actualización, hay que revisar cómo se está haciendo este tipo de actualizaciones, qué novedades tenemos, cómo hacer las actualizaciones, qué tipo de actualizaciones son las que podemos cargar directamente al firmware, cuáles son las preguntas más frecuentes y como les explicaba al principio de esta presentación, vamos a ver 3 dispositivos para poder aprender a identificar cuáles son los que tienen del core board SEM 100, SEM 220 y también quisiera mostrarles un equipo con la versión anterior de firmware. Pues bueno, bien, empezando, la explicación breve de lo que es el firmware. El firmware, pues, es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel. Ustedes lo que están viendo en la pantalla solamente es una iconografía de lo que está haciendo en cuanto a procesos en background el dispositivo. Cuando ustedes ponen una huella, obviamente lleva un proceso. Lo que ustedes van a ver primeramente va a ser la interfaz gráfica. El dispositivo va a realizar varios procesos dentro de la memoria, dentro del procesador, va a mandarlo a una base de datos. De la base de datos va a enviar o recibir, dependiendo de si es un acceso autorizado o no, la apertura directamente hacia el relé. En resumen, un firmware es un software que maneja físicamente al hardware de estos dispositivos. ¿Qué comprende el hardware de estos dispositivos? El nuevo firmware forzosamente viene instalado con las tarjetas, con las Core Board ZMM100, las cuales de memoria RAM, pues obviamente ya tienen una capacidad más grande, es igual a 128 megas. La flash en donde se almacena toda la información, es decir, usuarios, nombres de usuarios, huellas, si llegara a haber alguna actualización, por ejemplo, de que se cargue el FR1200, todo se aloja dentro del flash, así como los logs de los usuarios, de las personas que están haciendo sus marcajes en el momento que presionan su huella. Tiene una versión de kernel 2.6. Aquí la cuestión más importante, que el CPU está corriendo de una manera superior a las versiones anteriores de Core Board, a 800 MHz. Obviamente la frecuencia en comparación de las anteriores sí varía alrededor de 200 o 300 MHz más. Las versiones de este tipo de firmware ustedes las van a encontrar en versiones 7.0 y superiores. Les comento, si ustedes tienen un dispositivo de firmware anterior y tienen la idea de que cambiando la core board va a funcionar y se va a poder reemplazar y actualizar este tipo de dispositivos, realmente no es factible, ya que el hardware donde se va a conectar este tipo de placa, donde viene todo el cerebro, no es compatible. Entonces habría que tener especial cuidado en este tipo de configuraciones que ustedes quieren. El identificador, si ustedes abren un dispositivo, buscan el hardware como tal, en el físico, el identificador viene en la esquina inferior derecha. Si lo ven de frente, la pequeña core board, viene en la esquina inferior derecha, el identificador siempre lo van a localizar como ZMM100. Si en caso de que ustedes llegaran a tener un dispositivo y dice ZEM100, relativamente el dispositivo es un tanto atrasado, es un poco viejito. Este tipo de placas son las más recientes, ZMM100. Bien, no nada más tenemos este tipo de placas en los distintos firmwares, en los nuevos firmwares que circulan actualmente en el mercado con nuestros dispositivos, sino que también ya hay una placa un tanto más avanzada que esta. Sería la ZMM220. Esta, si ustedes notan la diferencia de la ZMM100, esta todavía se sigue conectando a través de pines. En los costados van a ver
que vienen dos cabezales de pines y en el costado, en el superior, también van a localizar un conector con pines. Estas placas se podría decir que se montan en un zócalo con pines. Ahora bien, la ZMM220 parecería, si ustedes han abierto alguna vez alguna laptop o tienen una memoria de su laptop, esta es parecida el método de conexión de esta core board hacia la mainboard como si fuera una memoria de laptop. Únicamente entra dentro de una ranura y se presiona. Estas muescas son las que sujetan esta placa madre. Perdón, esta core board. Ahora bien, si ustedes llegaran a notar que la RAM sigue siendo el monto de 128 megabytes, la memoria flash, como les había explicado, donde se guarda todo, es de 256 megabytes, pero a gran diferencia de que el kernel es un tanto más avanzado y el procesador está corriendo a 1.2 GHz, con la ventaja de que el procesador ya tiene doble núcleo. ¿Esto qué significa? Si ustedes compran un dispositivo que tenga, si ustedes consiguen un dispositivo con ZMM220, obviamente los registros, las consultas, si ustedes llegan a jalar información de eventos dentro del propio dispositivo, la velocidad con la cual ustedes van a recibir esa información va a ser superior. Entonces, hablando en cuanto a velocidad de consultas, en cuanto a velocidad de registros, prácticamente es un 60% o un 50% más rápido que, perdón, alrededor de un 40% más rápido que las versiones anteriores ZMM100 con nuevo firmware y pues prácticamente un 60% más rápido que las versiones con firmware anterior. Hablando de estas características que tienen las core board, podemos definir que si es ZMM220, obviamente va a tener firmware del más reciente, con versión 7.0.0 o superiores. Y si es ZMM100, también va a poder incluirlo. Ahora bien, ¿qué diferencias hay o qué diferencias llegar a ver entre versiones de nuevo firmware? Y si ustedes se dan cuenta, la interfaz, si ya habían manejado anteriormente este tipo de firmware, la interfaz es bastante fácil de utilizar. Es una interfaz amigable, es una interfaz que ustedes pueden localizar tanto como la actualización de un dispositivo, pueden encontrar la conexión de red, pueden dar de alta un usuario y literalmente el dar de alta un usuario es muchísimo más sencillo, ya no es tan complejo ni tan enredoso el proceso de enrolar a un usuario. Ahora bien, no nada más este tipo de pantallas de interfaces de usuario son las que podemos encontrar con nuevo firmware. Si ustedes llegaran a localizar los dispositivos, por ejemplo, el ProFAC o el ProRF, vienen con una versión, o más bien dicho, con una interfaz completamente distinta. Ustedes van a notar que es completamente blanco y negro, pero eso no significa que el dispositivo sea con una pantalla color blanco y negro. Definitivamente el dispositivo es nuevo firmware, funciona con versiones más recientes y obviamente puede llegar a tener este tipo de placas ZMM220 dependiendo del modelo que ustedes llegaran a adquirir, pero siempre y cuando ustedes noten que ya incluye la nueva versión. Ahora bien, vamos a ver un poquito de lo que es la interfaz principal. También les quisiera explicar un poco cómo dar de alta un usuario, qué tipo de actualizaciones podemos hacer, cómo buscar la iconografía y poder ver qué más, qué incluye este tipo de firmware. Ok, inicialmente en la pantalla ustedes van a llegar a notar que el dispositivo muestra por default o por versión de fábrica este tipo de pantalla. En la parte superior izquierda van a notar que viene la fecha con el día, incluyendo la semana. Una cuestión bien importante, ¿qué representa cada icono que tiene en la parte superior derecha esta pantalla principal? Si ustedes llegan a notar un pequeño triángulo con un signo de admiración, esto significa que el dispositivo ha sido desmontado. Todos los dispositivos de control de acceso vienen con un botón en la parte trasera. Este botón se llama tamper o botón. Este botón a ustedes les va a indicar que ha sido vulnerado el dispositivo, que ha sido removido de la pared y de manera inmediata va a alertar al dispositivo, va a mandar una alerta en la pantalla principal o también podría llegar a activar un relevador en la parte interna. Este botón de sabotaje o alarma de tamper, como ustedes lo quieran llamar, es para prácticamente
alertar directamente al software o al dispositivo de que el dispositivo ha sido removido. Entonces, si ustedes llegan a notar que el triángulo con el signo de admiración está habilitado, significa que el botón ha sido liberado. Entonces, para poder cancelar este tipo de alerta, lo podrían hacer a través de software o también en el dispositivo pueden ya sea reiniciarlo si no les llegara a aparecer en la pantalla una ventana que permita el cancelar la alarma y obviamente volver a presionarlo. Ok, también tenemos un identificador que son varias barritas en forma ascendente, la cual está dando pues prácticamente señal de que la conexión GPRS está activa, está inactiva o el porcentaje de señal que llegara a tener este tipo de conexiones. Una cosa es que tenga conexión GPRS y la otra es que tenga conexión Wi-Fi. Hay que saber identificar cuál pertenece a cada uno. GPRS y Wi-Fi son dos iconos completamente distintos. También podemos encontrar el icono de estado de la red, si está conectado o si está desconectado. Así también como el icono para la conexión de ADMS. Este es obviamente para dispositivos que se puedan conectar con el software ZK Time web o también que se puedan conectar con el software ZK Time 3.0. Obviamente sabiendo que necesita un plugin que se llama WDMS. También en la parte frontal podemos encontrar el estado del dispositivo. Aquí es bien importante que ustedes revisen cuál es el estado, ya que este puede llegar a variar. Todos los dispositivos tienen teclas de funciones. Estas teclas de funciones pueden ser programadas para dar un acceso, por ejemplo, en la mañana que sea una entrada general, a las 2 de la tarde que sea una salida a tomar sus alimentos, a las 3, por ejemplo, que sea un regreso de sus alimentos y prácticamente hasta las 6 podría ser también una salida general. Entonces, este tipo de estados de asistencia, ustedes lo pueden modificar. Vamos a ver un ejemplo también, si es posible, para hacer un cambio de este tipo de estados. Tenemos también lo que es el reloj. Puede ser digital o análogo, como ustedes lo quieran trabajar, pero lo pueden configurar a su disposición. Les comentaba que para dar un de alta a un usuario, pues es bastante sencillo. La pantalla principal a mí me permite agregar un ID de usuario, puedo modificar el nombre, puedo dar de alta una huella, incluso una contraseña o también dar de alta una fotografía para este propio usuario, si obviamente el dispositivo lo llegara a soportar. Tengo también en este mismo firmware opciones de control de acceso. Este tipo de funciones de control de acceso me permite a mí darle una configuración al dispositivo sin la necesidad de configurarlo directamente desde un software. Yo puedo programar previamente un horario, por ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que puedan acceder ciertas personas, pero después de ese horario que ya no tengan el acceso completamente a las oficinas. Puedo bloquear el dispositivo dependiendo también de los privilegios que yo le vaya a dar a este tipo de personas. Las interfaces para conexión, todo lo que tenga que ver con conexión, ya sea Ethernet, serial, RS485, de RS485 a la PC, lo que serían 3G, Wi-Fi, o también la conexión de ADMS va a venir en el icono en el apartado de comunicaciones. Todos estos iconos están diseñados para que ustedes puedan llegar a definir en qué parte encontrar, por ejemplo, acceso, incidencias, consultas de usuarios, actualizaciones, sin que sea tan difícil. También pues en este tipo de firmware ya a mí me permite pues prácticamente deshabilitar a un usuario después de cierto tiempo. Yo puedo agregar un usuario y, por ejemplo, darle un mes aproximadamente de acceso y después de ese mes, si se llegara a terminar, pues denegarle el acceso. Todas estas configuraciones yo las puedo hacer directamente en el dispositivo. Ahora bien, si ustedes tienen pues una conexión Wi-Fi directamente en su oficina, los tipos de cifrado que llega a soportar son WP, WPA y pues prácticamente no tienen ninguna restricción al momento de agregar las contraseñas. En ocasiones anteriores, muchas de las conexiones que se trataban de hacer a través de Wi-Fi no permitían una conexión a través del protocolo de seguridad WPA en algunos routers y tenía que modificarse a WP. Por el momento, con este tipo de firmwares, ya no está sucediendo este problema, ya se puede conectar sin ningún problema. Ahora también,
Sí permite una conexión Wigand. La conexión Wigand es bastante sencilla, tiene dos tipos de formatos, que es el de 26 y el de 34, y es sencillo hacer una conexión. No requiere de una configuración muy compleja, o realmente no se requiere de un conocimiento muy avanzado para poder hacer este tipo de comunicaciones. También este tipo de firmwares me permiten, como les había comentado, tener una gran cantidad de datos, así también como el personalizar o el poder integrar algún otro tipo de dispositivo directamente a los dispositivos que ustedes llegarán a tener, por ejemplo. Los SDKs que maneja este dispositivo, pues soporta desde los más anteriores hasta los más recientes, y si en caso de que usted haya desarrollado algún tipo de software que tenga un SDK anterior, puede conectar este dispositivo o los dispositivos de nuevo firmware al software que usted ya haya desarrollado anteriormente, y va a funcionar sin ningún problema. Vamos a ver un ejemplo de verificación en un dispositivo de nuevo firmware y un dispositivo de firmware anterior, y vamos a ver que la velocidad de respuesta es muchísimo más alta. Ahora también las memorias USB que llegan a soportar estos dispositivos ya no forzosamente tienen que ser de 4, ya soportan todos los tipos y formatos de memorias, ya no nada más precisamente con algunos modelos es compatible, funciona con la gran mayoría de memorias para poder hacer una descarga de usuarios, para hacer una descarga de logs, para hacer una carga de alguna actualización, funciona bastante bien. Una de las ventajas que ustedes tienen, que si llegan a descargar toda esta información de sus usuarios o el log de sus usuarios, ustedes pueden cifrar los datos de asistencia, teniendo en cuenta que también esta memoria USB los va a mantener seguros. Una de las cuestiones o una de las novedades que llega a tener este tipo de firmwares es de que pueden desarrollar ustedes o pueden mandar la solicitud de un desarrollo para una de sus aplicaciones, y bueno, obviamente puede expandirse este dispositivo a más. Si ustedes llegan a tener un lector de código de barras en el cual ustedes quieran hacer un registro, quieran conectarlo a través de USB, pueden enviarnos el pedido, pueden enviar este documento para solicitar esa customización y poder integrar un lector de código de barras, o en su defecto, como lo menciona también en el menú, eh, mm, poder instalar una impresora térmica, pero también podría ser personalizable. Pueden poner el nombre de su empresa. En algunas ocasiones nos han solicitado que pongan un logotipo de la empresa en la cual ustedes están laborando. También se podría ver qué es lo que se puede hacer para poder integrar este tipo de imágenes en la impresora. Vamos a pasar a una parte bien importante. Todas las actualizaciones que ustedes hagan directamente al dispositivo tienen que ser en formato .cfg a través de una USB. En la gran mayoría de actualizaciones que nosotros manejamos o que nosotros les enviamos para corrección de errores, se puede trabajar a través de una memoria y se puede cargar directamente del dispositivo. Pero recuerden bien que el formato es siempre, no tiene que modificarse este archivo ni el nombre, es emfw.cfg. En caso de que ustedes llegaran a poner un número en el inicio o en el fin de las primeras 4 letras, el dispositivo no lo va a reconocer. Entonces no se va a poder hacer la actualización. Otra cosa que les quería comentar, la versión, dependiendo del dispositivo que ustedes llegaran a tener, por ejemplo, si es un IN01A, con versión de firmware 7.03.104-2016-0513, por decir algo, por mencionar algo, no va a mejorar no va a cambiar absolutamente nada si hay una versión de firmware 7.1.3. El hardware que tiene este dispositivo ha sido diseñado para trabajar con esta versión de firmware. Las librerías que trabajan dentro del mismo dispositivo con esta versión de firmware son las que van a funcionar bien con este. Si ustedes tienen la idea de que este tipo de dispositivos se van a poder actualizar a la versión 7.01.3, probablemente les cause un poco de problemas, básicamente porque las librerías no son compatibles las anteriores con las nuevas. Si yo quisiera actualizar una versión de firmware solamente por querer tener la más reciente, el dispositivo puede llegar a representar problemas, e incluso en la pantalla principal que llegara a mostrar Authentication Failure. Vamos a ver un poquito adelante qué es este problema, cómo lo podemos solucionar. Para las versiones anteriores de firmware, las que comúnmente rondan, para poder saber identificarlas, ahorita vamos a ver un dispositivo con esta versión, empiezan con build, se los marco en rojo,
Si ustedes tienen un firmware con esta palabra, significa que es una versión de firmware anterior y obviamente la core board que tiene es anterior a ZMM100. Con decir anterior no me refiero a que sea un equipo obsoleto, no quiero referirme o no quiero que se malinterprete esta situación, básicamente porque el equipo, los que ustedes llegaran a tener con versión build, funcionan bien, tienen obviamente todas las ventajas de este tipo de firmware, pero bueno, obviamente se ha estado tratando de hacer una innovación para que en el momento de que ustedes quieran hacer enrolar una persona, sea muchísimo más fácil. Entonces, hay que ver qué tipo de versiones de firmware ustedes tienen y hay que ver las ventajas y las desventajas que llegarán a tener estos tipos de dispositivos. Como les comentaba, las versiones de los dispositivos, por ejemplo, Impulse Más o Impulse o ProBio, son compatibles con el software ZK Biosecurity. Estos dispositivos cuentan con una versión de firmware nueva. Incluso pueden llegar a tener dentro de esta configuración de firmware un protocolo de comunicación, un SDK de comunicación push, que es el que permite la comunicación entre el software Biosecurity y este tipo de dispositivos. Estos son los únicos que se van a poder comunicar dentro de este software, eh, obviamente teniendo en cuenta lo que les había mencionado. Los otros dispositivos no es posible el hacer una conexión del software Biosecurity a este tipo de dispositivos. Una de las preguntas que también nos llegan a hacer es que si nosotros les fabricamos algún tipo de actualización, siempre van a estar restringidos por un número de serie. Si ustedes nos proporcionan este número de serie, obviamente nosotros vamos a generar este tipo de actualizaciones, pero si ustedes tienen una actualización, una sola actualización con un identificador de número de serie específico, no lo van a poder crear o no lo van a poder utilizar para algún otro dispositivo adicional. Viene restringida, únicamente trabaja con el número de serie que tiene y no es posible el utilizarlo para algún otro dispositivo adicional. Quiero que también tengan un poco claro este tipo de actualizaciones. Siempre se restringen por número de serie y se va a restringir por la versión de core board. Por ejemplo, yo no puedo cargar, por muy sencillo que parezca, el cambiar dígitos de usuario. Por ejemplo, si mi dispositivo viene de fábrica con 10 números de usuario, 10 IDs de usuario, y lo quiero utilizar para que sean 11 en un equipo IN01A con nuevo firmware, yo no voy a poder cargar esa misma actualización a un equipo UFace, por decir algo. El equipo UFace viene con una ZMM 220 y no es probable utilizar estas dos actualizaciones, aunque por muy sencillas que parezcan, entre estos dos dispositivos. Una, podría estar limitada por el número de serie, y dos, puede estar y deberá de estar limitada por la versión de la core board. Entonces no es factible utilizar ambas actualizaciones dentro de una actualización para dos dispositivos completamente distintos. Ok, si ustedes quieren saber qué tipo de placa, qué tipo de core board tiene el dispositivo que ustedes tienen, el biométrico que tienen en sus manos, pueden ser de dos formas. Como les había comentado al principio de la presentación, podría ser a través del hardware, o si ustedes abren la consola de Telnet en su computadora, recuerden que hay que ir a inicio, a ejecutar, escriben CMD, o únicamente en inicio rápido escriben CMD, van a acceder a la consola del sistema, escriben Telnet con un espacio, la dirección IP de su dispositivo. En este caso yo tengo un ejemplo que dice que la dirección IP es la 1113, así tal cual está, y presionan Enter. En la pantalla principal, si ustedes tienen habilitada la consola, recuerden que hay que habilitarla dentro de el apartado de Windows en panel de control, desinstalar softwares. Hay una configuración que les permite activar la consola de Telnet, activar y desactivar características de Windows, me parece que es. Ahí van a poder habilitar esta consola, y una vez que ya la tengan activada, la tengan habilitada, van a poder acceder a esta pantalla. Si ustedes aquí en la pantalla llegan a notar, la core board con la que está trabajando es una ZMM100. Entonces, ya podrían ustedes definir para qué tipo de core board es la actualización que ustedes requieren. Recuerden que las actualizaciones únicamente son para habilitar, por ejemplo, si su dispositivo no tiene conexión WIGAN, por decir algo,
y en la parte trasera vienen los conectores de Wigan In, Wigan Out. Entonces, este tipo de actualizaciones únicamente es para activar los módulos o para desactivar los módulos que ustedes requieran. Muchas de las ocasiones también las personas solicitan una customización de firmware, por decir algo. Si ustedes tienen un equipo IN01A y necesitan que lea el dispositivo esclavo FR1200, con una customización de firmware se puede hacer. También esta customización les podría llegar a través de un archivo .cfg o también se podría hacer a través de la misma conexión de Ethernet. Entonces, cualquiera de las situaciones se puede llegar a actualizar, pero recuerden que las actualizaciones son para activar o desactivar características dentro del equipo. No es para cambiar por completo todo el firmware. El firmware por completo tiene varias carpetas, tiene varias librerías, vienen con muchos controladores, vienen varios drivers, que si llegáramos a cambiar todo eso por una versión más reciente, recuerden que muchas de las ocasiones las librerías de las cámaras, por ejemplo en el UFace, no son completamente compatibles con modelos anteriores. Obviamente el hardware se va renovando cada vez y cada vez, entonces si ustedes requieren el intercambiar una versión de firmware anterior que sea de firmware nuevo, por decir algo, a una versión más reciente, el equipo puede llegar a representar un authentication failure o un problema de que ya no arranque. Bien, en esta pequeña tabla les quisiera mostrar cuáles son los dispositivos, los SDKs que nosotros tenemos en el nuevo firmware como SDK principal tiene el standalone. Si ustedes quieren desarrollar su propia aplicación, si ustedes tienen algún ingeniero que pueda desarrollar un software para ustedes y tienen equipos con nuevo firmware, la mayoría de estos, o por decirlo, todos tienen firmware o tienen SDK con standalone, entonces es compatible con los software ZK Timenet Lite 3.0, ZK Access 3.5, pero recuerden que para el standalone, si lo quieren conectar con el ZK Time Web, requieren de un plugin. Para el Biosecurity no es compatible, no se puede instalar, no puedo conectarlo directamente con un cable Ethernet al propio software. Recuerden que pueden conectar un dispositivo standalone a través de un panel Bio Pro, el cual se va a conectar a través de Wigand. Es la única, sería uno de los únicos métodos que se pueden hacer para conectar un dispositivo standalone a un software Biosecurity, pero de entrada no se puede conectar. Ahora bien, hay otros SDKs, por ejemplo el pull, hay push de tiempo de asistencia, en otros webinars van a poder ver cuál es el push de tiempo de asistencia y push de control de acceso. Entonces, los dispositivos que les había comentado de un principio que tienen nuevo firmware, voy a retroceder un poquito en la presentación para que los vuelvan a ver. Estos dispositivos, el Impulse Más y el ProBio, el ProFac, el ProCapture y el ProRFT son compatibles con el software ZK Biosecurity, se pueden conectar. Tienen esa opción de que tienen el SDK Push y en caso de que no llegara a haber una cierta compatibilidad, hay que revisar la versión de firmware que tiene. Recuerden, abro un pequeño paréntesis para recordarles que en nuestra página www.zkteco Latinoamérica hay un apartado de soporte. Para ver la versión de firmware que sea compatible con el software ZK Biosecurity de los dispositivos que les comento, pueden ingresar a ese apartado, abrir un ticket y preguntar por las versiones que son compatibles con estos softwares. Pueden abrir un ticket también para hacer alguna cuestión técnica. Recuerden que todos sus tickets se responden a la brevedad posible y en nuestro apartado de esta página pueden encontrar también ya sea manuales, pueden solicitar manuales de softwares, pueden solicitar toda la información que ustedes requieran. Bien, por último, quisiera mostrarles dos dispositivos con nuevo firmware. Quisiera que vieran las diferencias entre los firmwares anteriores y nuevos. Voy a tratar de dar de alta un usuario. Espero que se vea bien la pantalla, que tengamos una imagen clara en nuestra pantalla. Vamos a ver una pequeña pantalla. Quisiera mostrarles un dispositivo IN01A. También así quisiera mostrarles un dispositivo UFace, que es uno de los más recientes. Y también me gustaría mostrarles un dispositivo iClock, el cual pues prácticamente tiene una ZEM anterior, es una core board anterior con firmware anterior. Denme un segundito en lo que carga la pantalla. Bien, como ustedes pueden ver en pantalla, en la parte izquierda tengo un dispositivo IN01A. Voy a tratar de desarmarlo un poco, voy a explicar un poquito las piezas, relativamente es algo muy breve. En la parte derecha tenemos un dispositivo iClock y en la parte inferior tenemos un dispositivo UFace.
El dispositivo UFace es el predecesor del dispositivo iFace. Este obviamente viene con un hardware más complejo, viene con cámaras de respuesta muchísimo más rápidas. Y bueno, les quisiera comentar que la versión de firmware anterior, si ustedes se dan cuenta en la pantalla, el, la, la interfaz pues es un poquito más sencilla. Los iconos vienen representados pues un poquito más, bueno, no vienen tan elaborados como los de nuevo firmware. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño de pantalla que tenemos en este tipo de dispositivos es de 3.5 pulgadas. Otra cosa también bien importante que nosotros hacemos o que limitamos dentro de las actualizaciones es el tamaño de la pantalla. Ustedes también, si tienen un iClock 680 y quieren, obviamente con nuevo firmware, o tienen un iClock 880 con nuevo firmware, y quieren cargar una actualización a un dispositivo con una pantalla de 3 pulgadas, literalmente dañará al dispositivo porque no es la misma compatibilidad. Entonces, por eso mismo les comentaba, aquí tengo 3 tamaños de pantalla distintos. Uno es el de 3 pulgadas, este sería de 3.5 pulgadas y este es de 4.5, 4.3 pulgadas, 4.5 pulgadas. Relativamente son tamaños completamente distintos. Por eso les comentaba que el tratar de cargar una actualización para cambiar la cantidad de dígitos en ID de este dispositivo a este varían por completo. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en mi dispositivo la información de mi firmware es la versión 6.4.1 paréntesis build 106.21.75.01. Eso a mí me dice que esta versión de firmware es anterior, obviamente también teniendo en cuenta que la versión me define directamente con los iconos, con la pantalla, con todas las opciones que tiene directamente este dispositivo. Ahora bien, quisiera hacer un registro de usuario, si me lo permite el dispositivo. Ustedes noten que para cambiar el número o el nombre es un poquito más difícil. Déjenme ver si se puede ver un poquito más a detalle la imagen. Ok, parece que sí me lo va a permitir ver un poquito más a detalle. Ok. Me parece que está un poquito... Ok, es lo que se puede llegar a percibir con la cámara. Bien, vamos a hacer dar de alta a un usuario. Es un tanto lento el proceso en comparación de los dispositivos de nuevo firmware, básicamente porque el hardware está un poco limitado, pero no significa que el dispositivo en sí completamente sea muy lento. Entonces, el dispositivo a mí me permite también agregar nombre de usuario, tarjetas, que asignar un tipo de usuario y cuestiones en particular. Bien, ahora bien, ya tengo grabado el usuario, hay que notar cuál es la velocidad de captura, lo que a mí me está permitiendo hacer este tipo de dispositivos. Bien, esto sería en comparación del firmware anterior. Ahora bien, vamos a ver un poco de lo que es el firmware nuevo. Si ustedes llegan a notar, eh, relativamente no se alcanza a ver muy bien por la resolución de la cámara, pero quisiera que llegaran a ver un poquito el dispositivo IN01A. A ver, ahí se alcanza a notar un poquito mejor la pantalla. Parece que tengo un poquito de brillo en la pantalla. Voy a tratar de girarlo un poco para que ustedes lo lleguen a ver un poquito mejor. Bien. Nótese que también este tipo de dispositivos ya incluye la versión de firmware nuevo. Aquí los iconos son más sencillos de poder apreciar. El dar de alta un usuario es un proceso más sencillo. Únicamente voy a usuario, selecciono la huella, doy de alta mi usuario y listo. Es lo que tengo que hacer. Atrás no hay que salvar, no hay que guardar. El proceso es completamente sencillo. Es más fácil poder trabajar con este tipo de dispositivos. Me permite a mí hacer todo de manera más rápida, más ágil. Por ejemplo, el poder hacer una búsqueda, el poder hacer una consulta, tanto como de un usuario, hacer una consulta general, lo puedo hacer del día de hoy, de toda una semana, del mes anterior, eh, ver las incidencias que hay de trabajo, me permite a mí
También les quiero comentar, ya los dispositivos ustedes los pueden solicitar con español latinoamericano. Anteriormente el dispositivo como tal venía con español de España, pero ya todos los dispositivos que ustedes lo requieren vienen con español latinoamericano. Todas las opciones, las personalizaciones, todo el menú, el audio ya viene con ese español. Entonces ya no habría tanto problema en ese aspecto. Si ustedes llegan a notar, o más bien dicho, les voy a comentar aquí rápido, la versión del firmware ya es la versión 7.0.3.104 sin build y viene la fecha de manufacturación también como tal. En el mismo firmware viene la especificación de las librerías que son compatibles teniendo en cuenta el año en el cual está, es 2016-05-19. Hay que también tener en cuenta eso. Vienen otras versiones como por ejemplo el BioService, el Push, Standalone, que son las librerías de comunicación, y el Device Service. Si ustedes nos envían una pantalla de captura para cualquier actualización de esta parte, sería el agilizar el proceso, es más fácil, más rápido el trabajar con todo este tipo de actualizaciones, las que ustedes requieran. Recuerden, para poder hacer una actualización de este tipo de dispositivos, en la pestaña de sistema, en la parte de abajo viene actualización USB. Entonces les va a solicitar que conecte la memoria. Les recuerdo, cualquier tipo de memoria que ustedes tengan, ya la pueden conectar para hacer este tipo de actualizaciones. El archivo que necesitan ustedes es emfw.cfg para cualquier configuración, cualquier actualización de firmware que ustedes requieran. Ahora bien, vamos a ver por último este tipo de dispositivos. Si ustedes llegan a notar, es la misma distribución de iconos, es la misma característica, pero en un U-Face. Anteriormente los iFace venían con un firmware especial para este tipo de dispositivos. Ahora, si ustedes lo llegan a notar, es prácticamente la misma distribución. Ahora bien, podemos ir a personalización, podemos ver los tonos de voz que tiene, por ejemplo. Vamos a ver algo bien importante que también les quería mencionar. Si ustedes en su dispositivo no les registra la huella, por ejemplo, si ustedes presionan su huella en el dispositivo y no pasa absolutamente nada, podrían ser dos factores. Uno, la licencia con el cual está trabajando el dispositivo, que llegara a tener un authentication failure, por ejemplo, o que la licencia no funcionara bien. O podría ser que el sensor esté completamente dañado. ¿Cómo saberlo? Si ustedes en el apartado de pruebas, en el apartado de sensor de huella, llegan a notar que solamente se marca en azul, puede ser un error del sensor. El sensor no está funcionando bien, el sensor ya tiene problemas. O por ejemplo, como con este dispositivo, si ustedes presionan su dedo y ven que la huella se refleja en la pantalla, pero cuando ustedes están trabajando o cuando lo tienen en la pantalla principal, la huella no accede, no les da autorización, ese es un error de licencia. Entonces hay que saber cuál es la licencia de este dispositivo. Nosotros les podemos mandar un paquete de actualización para que el dispositivo funcione, ¿vale? Ese también podría ser uno de los principales problemas con los cuales el dispositivo está trabajando. Ahora bien, les voy a mostrar, voy a tratar de desmontar este dispositivo con mucha precaución para que ustedes vean qué tipo de tarjeta madre, qué tipo de core board es la que tiene el dispositivo con nuevo firmware. Tal vez no se alcanza a notar muy bien. Voy a tratar de desconectarlo. Bien, ahora, este es la parte interna de nuestro dispositivo. Dispositivo con versión de firmware, en nuevo firmware. Si ustedes llegan a notar, la core board viene con dos pequeños cables planos, son membranas, nosotros lo conocemos como membrana, y pues prácticamente esta es la core board. No sé si se alcanza a percibir muy bien. La core board viene con pines. Esta es una SEM100, este dispositivo trabaja con SEM100, y así es como funciona, así es como se montan las core boards directamente de este tipo de dispositivos. Como les mencionaba, para dispositivos de control de tiempo y asistencia, este es el botón de tamper. En la parte trasera se alcanza a percibir un poquito bien. Este es el botón de tamper. Si ustedes llegan a notar que el dispositivo tiene la alerta de un
triángulo con un signo de admiración, es porque el dispositivo ha sido desmontado y pues prácticamente ha sido saboteado. Esta alarma de Tamper o botón de sabotaje es el que les va a indicar a ustedes que el dispositivo ha sido o tiene problemas. Y directamente también en el software ustedes pueden ver qué tipo de problema es el que se llega a presentar continuamente con este tipo de dispositivos. Ahora bien, no nada más en el dispositivo de nuevo firmware podemos ver la prueba del sensor. Por ejemplo, si ustedes llegan a notar que la pantalla tiene problemas, obviamente vamos a ver cuál sería el problema dentro de la pantalla, si no se refleja bien. Por ejemplo, aquí está completamente en blanco, mostraba todos los colores al inicio. Vamos a ver también que lo coloque negro para ver si llegara a tener algún píxel muerto, algún punto muerto. El audio también lo podemos checar. Tal vez no sé si se alcance a percibir muy bien el audio. Pero ya como les comentaba, el audio viene completamente en español latinoamericano. Podemos también presionar las teclas. Obviamente estos como tienen teclas de función, estos también podemos probar el teclado. Como esta es una pantalla completamente táctil, otra de las características que también pueden encontrar con este tipo de dispositivos con nuevo firmware es que la pantalla ya es capacitiva, ya no es resistiva. Entonces, podemos seguir con todos los test. Incluso para los dispositivos de firmware nuevo o firmware anterior, hay una pequeña prueba para saber cuál de las dos cámaras está funcionando. Este tipo de pruebas también se pueden correr en el dispositivo IN01A o en el dispositivo anterior. Por ejemplo, vamos a ver en el menú. Hay una parte que se llama autotest, probar todo. Ahí pasa la pantalla. Igual pasa blanco, negro, todos los colores. El audio también se puede probar. Así también como el sensor. El sensor les va a indicar si es problema de licencia o es problema completamente del sensor. Hay que correr ciertos tipos de pruebas para definir en dónde está el problema principal, en caso de que llegara a haber algún problema. Y como les comentaba, podemos hacer un test completamente de todo el teclado para ver cuáles son las teclas que están funcionando. Bien, aquí nuestro dispositivo me permite a mí personalizar o también tener teclas de función. Es lo que les había mencionado, para que la gestión del tiempo y asistencia o también la gestión de los accesos sea más factible o sea más fluida, ustedes pueden determinar cuál es el tipo de función que ustedes requieran. Podemos configurar una tecla de estado dentro de este mismo dispositivo, en esta misma versión de firmware o de las versiones de firmware nuevos, para poder definir si a las 9 es una entrada, a las 6 es una salida, a las 2 es una salida a comer y a las 3 es un regreso de comer. Y también se podría personalizar el nombre dentro de algunas versiones de firmware. Se puede personalizar, se puede cambiar. Por ejemplo, en esta me permite a mí hacer un cambio del nombre como tal, pero dentro del registro voy a seguir viendo una entrada y una salida. Función. También puedo cambiar dentro de este mismo firmware que esa misma tecla me vaya a crear un nuevo usuario o cambiar todos los usuarios o conexiones Ethernet. Me permite a mí también variar ese tipo de cuestiones. Ahora bien, vamos a tratar de generar un reporte. Al parecer no tiene ningún usuario. Voy a tratar de generar la salida del dispositivo. Vamos a conectar una memoria USB. Y voy a tratar de descargar algún registro. Voy a dar de alta a un usuario para poder tener algo que registrar. Listo. Vamos a descargar el ID de usuario a través de USB. Como se dan cuenta, ahí aparecen las teclas de función. Vamos al menú. A gestión USB. Descargar. Datos de usuario. Listo. Este tipo de memoria es de una capacidad grande.
Es una memoria de 8 gigas, funciona bien, no tiene ninguna restricción. En la pantalla ustedes están viendo que se puede hacer el registro de los usuarios. No tiene ningún tipo de problema. También podemos hacer las modificaciones de descarga. Si podemos, como les había comentado, se pueden encriptar los datos o también el propio dispositivo, al momento de que esté llena la capacidad de la memoria, se puede eliminar toda la información que tiene el propio dispositivo. Estas serían una de las características, algunas características que tienen los dispositivos con nuevo firmware. Sí quisiera recordarles que dentro de nuestra página www.zktecolatinoamerica.com, si llegaran a tener alguna otra cuestión, hay un apartado de soporte. El soporte pues les puede apoyar en cualquier situación que llegaran a tener, en algún problema, en alguna cuestión técnica, en alguna cuestión acerca del software. Cuestiones pues desde muy sencillas hasta un tanto complicadas las podemos revisar. Si ustedes tienen alguna customización o si requieren algo para cambiar dentro de su propio dispositivo, pueden acercarse a su distribuidor autorizado más cercano, solicitarlo y con gusto, pues nosotros vamos a hacer todo el proceso para poder generar este tipo de customizaciones. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo García. El día de hoy pues hemos finalizado el webinar que tenemos. Sin más por el momento, les recuerdo que los esperamos para el próximo webinar y pues sería todo por mi parte. Les agradezco su asistencia y pues nos vemos, me estoy despidiendo. Hasta la próxima.